Ascendientes, descendientes y cónyuge son tres órdenes que la ley considera herederos legitimarios. ¿Qué significa esta palabra herederos legitimarios, que ya la hemos usado con antelación? Cuando la ley habla de herederos legitimarios, está hablando de herederos que no pueden ser derogados por la voluntad del causante. Quiere decir que están previstos de forma imperativa, que la ley se impone a la voluntad del causante, y mañana vamos a ver que la ley se impone a la voluntad del causante hasta la extensión de la porción legítima. Es decir, que la ley te dice, estos tres órdenes, ascendientes, descendientes y cónyuges, son órdenes que no pueden ser derogados aunque el causante quiera otra cosa, que están protegidos porque a la ley le parece más importante esta protección que la voluntad del causante. Ascendientes, descendientes y cónyuges. Ahora vamos a ver cómo se relacionan estos órdenes rápidamente, porque si no esto se hace muy largo. Y hay un orden más que no es un orden de naturaleza obligatoria, imperativa, sino que es un orden de naturaleza subsidiaria. Es decir, si el causante no previó nada, y si no existen los demás órdenes imperativos, la sucesión se transfiere subsidiariamente al orden de los colaterales hasta el cuarto grado. Esos herederos que no son obligatorios, sino que tienen una vocación, un llamamiento, ¿se acuerdan de la palabra que te convocan a la sucesión? El llamamiento es un llamamiento de naturaleza subsidiaria y actúa solamente cuando no hay los órdenes imperativos, ascendientes, descendientes y cónyuge, o cuando no hay voluntad del causante que disponga en otro sentido. Entonces, tenemos 4 órdenes. Yo había hablado primero de los 3 primeros, que son los que son de naturaleza legitimaria, es decir, que son inderogables. Y tenemos un cuarto llamamiento que es derogable, que es el de los colaterales. Entonces, 4. ¿Cuáles son las reglas con las cuales tenemos que interactuar en estos llamamientos, no es cierto? Básicamente nosotros tenemos que recordar que hay 3 reglas. 3 reglas que nos tenemos que acordar, que son muy pero muy importantes. La primera la podemos llamar la regla de la jerarquía, ¿no? Es decir, quién prevalece, quién en la competencia entre un orden y otro prevalece. Esas reglas de jerarquía, es decir, que hacen que un orden prevalezca frente a otro, se pueden dividir en 2. Órdenes de concurrencia, o sea, reglas de concurrencia y reglas de desplazamiento. Las reglas de concurrencia ocurren cuando 2 órdenes, por ejemplo, el cónyuge y los ascendientes, concurren sobre una misma porción de bienes. Esa concurrencia implica que tengamos que organizar una forma de distribución entre los 2 órdenes que concurren. Luego hay otro género de reglas que se llaman reglas de desplazamiento, y esas ocurren cuando un orden le da una patada al otro, es decir, lo desplaza. Y eso, por ejemplo, ocurre cuando hay descendientes respecto de los ascendientes. Entonces, las reglas de jerarquía, es decir, cuando un orden prevalece sobre el otro, pueden ser de 2 tipos. Pueden ser de concurrencia, cuando tenemos que encontrar alguna forma de distribuir, o de desplazamiento, cuando una desplaza al otro. Después tenemos las reglas de proximidad. La regla de proximidad nos indica que el grado más próximo en el parentesco desplaza al grado más lejano. Entonces, el grado más próximo desplaza al grado más lejano. Y la tercera es la regla de la indiferencia del origen. Es decir, en principio, el origen de los bienes es completamente irrelevante. Es decir, de dónde le vinieron esos bienes al causante es irrelevante. Salvo, y aquí viene la excepción fastidiosa, cada vez que hay un cónyuge tenemos que, si vivieron bajo el régimen de comunidad, tenemos que distinguir entre los bienes propios y los bienes gananciales. Pero eso solo si vivieron bajo el régimen de comunidad es la única distinción que hay que hacer. Entonces, empecemos por el primero de todos, ¿no? El primero de todos que nosotros tenemos que aprender, van a ver que después es fácil, lo primero que nosotros tenemos es el orden de los descendientes, que es el más beneficiado. Entonces, el orden de los descendientes desplaza a los ascendientes. Siempre que hay hijos, los ascendientes no heredan. Y con el cónyuge se da esta situación. Desplaza al cónyuge respecto de los gananciales, pero concurre respecto de los bienes propios. Ustedes piensen que al momento de la herencia se da esta situación. Primero hay que dividir la sociedad conyugal, si vivieron bajo el régimen de comunidad, si no, no.
y después se divide la indivisión, la masa hereditaria. Entonces, al momento de dividir la sociedad conyugal, el cónyuge retira de la sociedad, retira la mitad de los bienes que le correspondían de su parte ganancial. Quiere decir que el cónyuge, cuando vivió bajo el régimen de comunidad, no cuando vivió bajo el régimen de separación, el cónyuge retira la mitad ganancial. Obviamente, como ya retiró la mitad ganancial, el legislador no le permite participar de la otra mitad ganancial con los hijos, sino que dice la otra mitad ganancial sí quedó, se divide entre los hijos. Quiere decir que si los cónyuges vivieron bajo el régimen de separación de bienes, ¿se acuerdan que había dos regímenes de bienes en la Argentina, el de separación y el de comunidad? Si los cónyuges vivieron bajo el régimen de separación de bienes, esta regla no nos interesa. Pero si vivieron bajo el régimen de comunidad, me tengo que fijar de que el cónyuge va a retirar de su mitad ganancial, pero va a quedar desplazado de heredar de la mitad ganancial que le correspondió al cónyuge premuerto. Ahora vamos al caso de la concurrencia. Los descendientes tienen reglas de concurrencia. Concurren, no pueden concurrir con los ascendientes porque los acabamos de desplazar. Y obviamente también desplazamos a los colaterales, que son desplazados por todos los órdenes que son de herederos legitimarios. Entonces, los hijos concurren, los descendientes concurren con el cónyuge. Los descendientes concurren con el cónyuge respecto de los bienes propios como un hijo más. Es decir que, supongamos este caso, supongamos que el señor Juan Pérez está casado con María y tiene 2 hijos. Si vivieron bajo el régimen de comunidad, María va a retirar la mitad ganancial y la otra mitad ganancial se va a dividir entre los 2 hijos. Respecto de los bienes propios de Juan Pérez, María y los 2 hijos van a concurrir en partes iguales, por cabeza. Es decir, que la parte de bienes propios de Juan Pérez se va a dividir en 3, mientras que la parte de bienes gananciales de Juan Pérez se va a dividir entre los 2 hijos y María va a retirar su mitad ganancial. Muy bien, pasemos entonces al siguiente orden que nos interesa, que es el de los ascendientes. En el orden de los ascendientes, que están regulados en los artículos 2431, 2432, en el orden de los ascendientes ustedes van a ver que se dan las siguientes reglas de desplazamiento. Los ascendientes son desplazados por los descendientes, eso lo dijimos recién, y además desplazan a los colaterales, que ya sabemos que todos los órdenes de legitimarios desplazan a los colaterales. Entonces, concurren con el cónyuge, solamente con el cónyuge. Y concurren con una regla que es única en todos los casos. El cónyuge, si vivió bajo el régimen de ganancialidad con el premuerto, es decir, con el causante, va a retirar su mitad ganancial. La otra mitad ganancial se va a dividir en 2 partes, es decir, la mitad ganancial de Juan Pérez se va a dividir en 2 partes. La mitad ganancial que le corresponde al cónyuge y la mitad ganancial que se va a dividir entre los ascendientes. Quiere decir que si Juan Pérez tenía papá y mamá, es decir, si al momento de morirse el esposo de María, Juan Pérez, tenía papá y mamá, el padre y la madre de Juan Pérez van a heredar cada uno 1/8 de los gananciales. Ustedes recuerden, la mitad las retiraba María, que le correspondían a ella en calidad de socia, no de heredera. La otra mitad, que es 1/4, le corresponde a María, y el cuarto restante se divide en 2 entre los 2 padres de Juan Pérez. Si vivieron bajo el régimen de bienes propios, de separación de bienes, entonces directamente la mitad de los bienes de Juan Pérez pasa a María y la otra mitad se divide entre los 2 padres, es decir, 1/4 y 1/4. Con esto ya tenemos todas las reglas, porque ya explicamos cómo se relaciona el cónyuge con todos los demás. Nos falta explicar el derecho de representación. ¿Qué es el derecho de representación? El derecho de representación que nosotros tendríamos a lo mejor que explicar es el derecho por el cual los que están en un orden inferior pueden pasar a ocupar el lugar superior que les tocaba. Excepcionalmente ocurre el derecho de representación y ocurre únicamente cuando, por alguna razón, ya sea por la renuncia o por la declaración de indignidad
o porque por la premoriencia, porque se muere antes el heredero, suben los del grado que estaban más abajo al grado más arriba y pueden heredar. En realidad el régimen de la representación solamente puede ocurrir siendo que el grado que está más abajo sube al de más arriba. El caso sería el siguiente: nosotros tenemos una familia y esa familia está compuesta por, como nosotros dijimos, Juan y María, que están casados, y Juan se muere y Juan tiene 2 hijos. Esos 2 hijos se llaman Ernesto y Pedro, pero resulta que Ernesto se murió y Ernesto a su vez tenía 2 hijos más. Entonces los 2 hijos de Ernesto, que serían los nietos de Juan, pueden subir y repartirse lo que le hubiera correspondido al hijo de Juan. Y eso es el derecho de representación. El derecho de representación es una institución que es completamente excepcional y que beneficia a los descendientes. Entonces, nosotros tenemos que pensar que la idea es que en ese caso la porción que le hubiera tocado a la persona que fue representada se divide, es decir, la porción esa queda como si fuera un paquete intacto y se divide entre los que suben a su lugarcito. Es decir, no es que entonces la herencia se divide entre todas las personas nuevas que hay, sino que ese pedacito que quedó, que le hubiera correspondido a Ernesto, se divide entre los 2 nietos de Juan. Bueno, hasta ahí estamos con la clase de hoy. Lo que hoy tratamos de aprender, y nos estaría faltando un último tema, pero creo que lo van a ver ustedes separadamente, que es la sucesión del fisco, es decir, qué es lo que pasa cuando el Estado, cuando hay vacancia, cuando nadie reclama la sucesión y entonces el Estado puede quedársela. Eso lo vamos a dejar sin explicar, pues nos hace muy largo. Lo que vamos a tratar de hacer es de recapitular. Hoy vimos una clase que es muy, pero muy importante. La clase que vimos hoy es la clase de sucesión intestada y en ella tratamos una cosa nueva que entendimos hoy, que es que la ley gobierna la mayoría de las sucesiones argentinas y que lo hace guiada probablemente por el principio de protección de la familia. Hay otras explicaciones posibles, esa es probablemente la más justa, y que elige un modelo de familia que protege en el derecho argentino, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, y que ese modelo de familia es el cónyuge, que está compuesta por el cónyuge que convive y la sangre, es decir, la sangre metafóricamente, ¿no? Los que son legalmente ascendientes y descendientes del causante. Entonces, esos grados de parentesco ascendiente y descendiente, siempre guiados por esas 3 reglas que nosotros aprendimos hoy, que es la de la jerarquía, que implica a su vez reglas de concurrencia y desplazamiento, el grado de proximidad, el grado más próximo de parentesco desplaza al anterior, y las últimas reglas, que son las de indistinción de los bienes, que operan salvo que haya el cónyuge, es decir, en muchos casos cuando hay cónyuge no operan. Esas 3 reglas son las que gobiernan la relación entre los distintos órdenes sucesorios. Vimos que hay 4 órdenes sucesorios, 3 de los cuales nosotros llamamos herederos, que dan lugar a herederos legitimarios, una vocación legitimaria que es inderogable, que la ley protege con el orden público en la Argentina, y una vocación que es derogable por la voluntad del causante o por la ley, que es el orden sucesorio de los colaterales. El último orejón del tarro es el Estado. Si la sucesión quedó vacante, la va a recibir el Estado. Vimos una institución especial que protege a los descendientes, que es la de la representación. Todo esto lo vimos muy a vuelo de pájaro. Es necesario leer para profundizar todo esto que nosotros hemos dicho. Para eso tienen el cuadernillo, para eso tienen los materiales de lectura, y espero que esta explicación les haya sido de utilidad.